Hola, muy buenas noches a todos. Estamos en directo, como siempre. Aquí empieza el martes que viene. Esta noche, un personaje verdaderamente excepcional está en nuestro programa, el Dalai Lama. Él es la cabeza visible de los budistas tibetanos y está en nuestro país, invitado por el Gobierno de Navarra en una visita que terminó ayer y hoy en Madrid, que ha llegado durante el día. El Dalai Lama está en el exilio, vive en el exilio desde hace más de 30 años, desde que los chinos invadieron el Tíbet, su país. El Tíbet, para que ustedes se hagan una idea, entre otras cosas es el país más alto del mundo, se le conoce como el techo del mundo, pero además, por las dimensiones, imagínense que es como 2 veces España y solamente tiene 6 millones de habitantes. Él, el Dalai Lama, es el líder espiritual y político del Tíbet. También estará en nuestro programa esta noche una persona extraordinaria, Octavio Paz. Es considerado por muchos como el más grande poeta de nuestro siglo, el más grande poeta mexicano de nuestro siglo, y nos acompañará también esta noche. Él es Premio Cervantes, como seguramente muchos de ustedes recordarán, una de las personas más reconocidas de las letras castellanas en el mundo de la literatura. Ha llegado de México y casi con el pie en el avión ha venido a nuestros estudios. Y ya para empezar la entrevista, para introducir la entrevista con el Dalai Lama, esta noche está con nosotros Fernando Sánchez Dragó, el escritor y periodista Fernando Sánchez Dragó, al que hemos arrebatado de un encierro enorme que tiene él montado para poder escribir la novela que está escribiendo en este momento, y ha accedido a venir a nuestro programa por su interés concretamente en esta persona, en el Dalai Lama. Él va a explicarnos algunas de las cosas que nos pueden hacer más cercano el Tíbet, más cercano el budismo, más cercano el Dalai Lama. Él visitó el Tíbet, estuvo allí en la primera expedición española que pudo pasar dentro del país desde la invasión china. Está cerca, o por lo menos ha estado cerca por su afición y por sus conocimientos al budismo, y ha conocido personalmente también al Dalai Lama. Así que, Fernando, buenas noches y gracias por esta ayuda, porque es importante que tú nos ayudes a todos los espectadores, a mí y a los espectadores, a entender la personalidad del Dalai Lama, para que yo creo que es la única manera de entender mejor sus palabras, ¿no? Empezamos, si te parece, por el principio. Podemos decir que el Dalai Lama es, a los budistas, es la representación de Buda, como el Papa es la representación de Dios para nosotros, para los cristianos. Bueno, se supone que Buda está en el nirvana, y la gente se preguntará qué es el nirvana. Muchas personas creen que el nirvana es algo así como estar tumbado en una hamaca debajo de una palmera abanicándose y pensando en las musarañas. No, el nirvana es un estado de conciencia, un estado de conciencia en el cual el yo desaparece, se funde con el absoluto en un mundo infinitamente más sutil, menos denso de este mundo en el cual nos encontramos, y desde el nirvana no hay ya camino de regreso a la tierra. Es decir, en realidad, por lo tanto, Buda no puede estar representado en la tierra por nadie, porque Buda ya no existe. Su ego se ha fundido con esa luz blanca, con ese Satori. Ahora bien, el Dalai Lama sería, en cierto modo, y no sé si lo que estoy diciendo es una herejía y el Dalai Lama me va a condenar por ella, sería una especie de bodhisattva con mayúscula, de gran bodhisattva. Se llaman bodhisattvas aquellos maestros del budismo, del lamaísmo, que, habiendo hecho méritos suficientes en sus vidas sucesivas para no reencarnarse más y fundirse con el nirvana, sin embargo, eligen voluntariamente el camino de la reencarnación para servir al prójimo, para ayudar a los hombres a encontrar ese camino. Desde ese punto de vista, se puede decir, creo yo, que el Dalai Lama es la encarnación de ese camino en la tierra y, por lo tanto, en cierto modo, del concepto que nos queda de Buda. Bien. Tú, en ese viaje que yo decía, en ese viaje al Tíbet, supongo que tuviste tiempo de conocer bien el país. ¿Qué fue lo que descubriste de aquel país? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del Tíbet en ese momento? Bueno, fue un viaje inolvidable. Era, como tú has señalado, la primera vez que un grupo de españoles, y yo creo que incluso de extranjeros, si no éramos los primeros, éramos los segundos o los terceros, podían atravesar a pie, bueno, no a pie, por tierra, en un vehículo, el Tíbet, y salir por Katmandú, desde Lhasa, por Nepal, y por supuesto encontré muchísimas cosas extraordinarias, pero lo que me llamó la atención, y de ahí que yo hiciera luego muchos esfuerzos para conocer personalmente al Dalai Lama, lo que me llamó la atención por encima de cualquier otra maravilla de las que vi allí, fue la fe, la lealtad, la devoción a este hombre. Todo el Tíbet, todo, unánimemente, niños y viejos, personas económicamente desahogadas y pobres de solemnidad, eran una sola voz: Dalai Lama, Dalai Lama, Dalai Lama. A cambio de una fotografía reciente del Dalai Lama, estaban dispuestos a dar todo, todo lo que tenían, tanto si era mucho o poco. Yo jamás en mi vida me he tropezado con una colectividad humana que demostrara que esa deseara adhesión, tanto, que deseara tanto el retorno de una persona vuelta, como ¿no? en este caso. Claro, porque además el Tíbet ha sufrido enormemente. Más de 1 millón de tibetanos han muerto desde la invasión china. Y lo que uno se pregunta es por qué no se defienden, ¿no? Sus monasterios han sido destruidos y por lo tanto su cultura destruida. ¿Por qué estas personas no se defienden contra los chinos? Bueno, en esa pregunta se nota muy claramente, Mercedes, que tú no eres budista.
Para un budista utilizar la violencia es sencillamente inconcebible. Al utilizar la violencia te estás autocondenando a reencarnarte infinidad de veces, sabe Dios cuántas o sabe Buda cuántas sucesivas, y de lo que trata el budismo es de lo contrario, es de purificar a las personas para que no regresen más a esta tierra. Es en definitiva el mismo camino que tomó Gandhi, lo que en el hinduismo se llama la ahimsa, la no violencia. No es cierto, sin embargo, decir que ellos no se defienden de otra forma, se defienden con las fuerzas del espíritu, y precisamente una de las cosas que hablan muy a favor de este personaje que en estos momentos tenemos en el estudio es que hubiera sido muy fácil en un país como el Tíbet, aislado y con esa adhesión a su persona que existe, desencadenar una quinta columna, desencadenar actos de terrorismo. El Dalai Lama y todas las personas que lo rodean han hecho siempre especial hincapié en que a ningún precio se podían tomar acciones violentas, se podían desencadenar terrorismos. Estás hablando de reencarnación y seguramente para muchos de nosotros sea una palabra difícil de entender. Bueno, entendemos la reencarnación, pero no, colocándola en lo que significa de verdad. Y eso es uno de los pilares de la fe budista. Es decir, cuando se muere una persona se encarna en otro ser vivo. ¿Puedes explicarlo? Bueno, no siempre. Si esa persona ha alcanzado ya un grado de desarrollo espiritual lo suficientemente alto, esa persona no se reencarna, sino que va ascendiendo a través de cielos sucesivos, para decirlo con un término más cristiano que budista. Lo de las reencarnaciones responde a un concepto que existe también, en cierto modo, en el cristianismo y existe también en el pensamiento occidental. Responde a la ley de causalidad, responde a lo que se llama karma en el hinduismo y en el budismo. Es decir, nosotros con nuestras acciones en esta tierra generamos unas consecuencias positivas o negativas. En el caso de que esas consecuencias sean negativas, tenemos que continuar reencarnándonos hasta haber, a través de esos filtros de purificación, que son las pruebas a las que estamos sometidos en esta vida, conseguimos eliminar el peso negativo de nuestras acciones anteriores. El propio Cristo se refirió también a esto, cuando hablaba de la ley del talión. La gente dice que Cristo proponía la ley del talión. Es una falsa interpretación de los evangelios. Cuando Cristo hablaba del ojo por ojo, diente por diente, a lo que se refería era a que todo aquello que hagamos estamos condenados, o lo contrario, a volverlo a repetir para depurarlo. Es decir, el ojo que pinchamos será ojo pinchado en nosotros. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando llegué a Katmandú me compré un calendario hinduista y en él se veía los castigos a los que iban a estar sometidos en el infierno las personas. Entonces, el infierno es regresar a la tierra, reencarnarse. Uno de estos castigos, por ejemplo, para un matarife sería ser vaca. Ese es el ojo por ojo, y de hecho en el cristianismo existe también, esta noción existió hasta el siglo II, en el que fue condenado en el concilio de Calcedonia, la noción de la metempsicosis, de la reencarnación de las almas, del tránsito de las almas de cuerpo a cuerpo hasta alcanzar esos mundos sutiles a los que me he referido antes. Por último, y ya para terminar esta introducción contigo en la que nos ayudas a entrar un poco más en lo que significa la figura del Dalai Lama y el budismo, ¿podemos hablar, como se dice en muchos textos del Dalai Lama, como de un rey Dios? Sí, podemos hablar de un rey Dios. Hombre, el Tíbet es seguramente la última nación, el último país del mundo organizado según la estructura de lo que en la antigüedad se llamaba Civitas Dei, es decir, la ciudad de Dios y no la ciudad de los hombres. Una estructura piramidal, una estructura jerárquica en la que efectivamente se funde el poder espiritual con el poder temporal. Esto sucede también en el cristianismo, en cierto modo, pues el Papa es también un rey Dios, bueno, no es un Dios, es un representante de Dios, pero en fin, es muy parecida la situación en lo que sucede en el Potala y en lo que sucede en el Vaticano. Simplemente se han fundido por una serie de razones históricas, también en el cristianismo. Esta fusión del poder temporal. El Potala es el palacio y templo al mismo tiempo central de toda la vida política, de toda la vida social y de toda la vida religiosa del Tíbet. Y entonces, bueno, como te decía, también en el cristianismo se produce la fusión entre el poder temporal y el poder espiritual a partir de un determinado momento, a partir del Concilio de Nicea y no antes. Yo creo que el poder temporal, que además me parece que el Dalai Lama se ha declarado en varias ocasiones dispuesto a renunciar a él cuando regrese al Tíbet, lo del poder temporal es un accidente histórico que ni quita ni pone al poder espiritual. Gracias, Fernando. Luego seguiremos hablando contigo de algunas otras cosas. Es un honor para este programa, como ustedes se pueden imaginar, saludar a esta persona de la que hablaba Fernando Sánchez Dragó, la verdad es que su santidad, el Dalai Lama, está con nosotros, el 14º Dalai Lama. Buenas noches, su santidad. Good evening, Your Holiness. How are you? How are you? ¿Cómo se encuentra? ¿Está bien, feliz en España? Are you happy in Spain? Sí, cómo no. Bien, usted recibió el Premio Nobel de la Paz el año pasado por la defensa de sus ideas, por defender las ideas de la no violencia. ¿Esa no violencia se fundamenta en el budismo o tiene mucho que ver, sigue las enseñanzas de Gandhi? You received the Nobel Peace Prize last year, and that was for your ideas about non-violence. Are these ideas based on Buddhism or on the teachings of Gandhi? Originally, it was ancient Indian teachers. Al principio,
Los one maestros important theory is hindúes ahimsa, non-violence. Then Mahatma hace Gandhi, siglos in tenían la modern teoría time, del ahimsa, implement, you see, that la no violencia, as a noble idea in modern teoría politics. que And he Mahatma succeeded. Gandhi aplicó something, a la política moderna I think, great achievement. y creo que fue un logro So I always see, impresionante, regard him, really, un gran éxito. I think, Para mí, I think great person. Mahatma Gandhi es un gran personaje. Una So gran... he implement the ancient philosophy or Logró teaching poner en with práctica modern, la let's say, antigua reality. That's something filosofía Yeah. very, very useful, isn't it? Sin duda es muy Con útil la esa, práctica moderna. esa unión, esa relación, ¿no? Pero la pregunta iría un poco más lejos. Ni siquiera justifica la violencia como defensa propia, ni siquiera, y la descarta supongo para conseguir la libertad de su país. You don't justify violence, even for legitimate defense, self-defense, even for freedom for your country. Because I believe, you see, through violence, Yo creo although you may achieve something, que, aunque in the sea long run, posible it creates lograr more problem. algo por medios violentos, a largo plazo crea And más also, you see, problemas. I think the violence is La violencia, me parece, actually the act of ser the, un acto the negative emotion. So when you see causado person, por emociones their mind negativas. dominated by Cuando una negative persona, emotion, then cuando you la see, mente de una persona during está that dominada moment, por the emociones best part of negativas, human brain, which can you see, judge the la situation, you see, parte that part of mejor the brain somehow del you see, espíritu humano not function normally. que juzga bien las So you cosas see, no está decision funcionando which como take debe. during that moment, Lo que very often, decide you see, en un prove wrong. momento como ese, So I believe muy a menudo resulta ser una the proper, decisión errónea, proper way equivocada. to solve Para mí, problem, el mejor problem método which de resolver human un created, problema, that kind of problem, problemas creados por I el think hombre, ultimately we human beings ourselves, you see, have to make attempt. y son So, problemas que for nosotros that, mismos como seres the humanos human hemos de wisdom, human resolver. intelligence Para resolver must be problemas de ese used tipo, in maximum way. la inteligencia So therefore, humana I always ha de believe servir. non-violence Hemos de is a utilizarla al proper way, máximo y por eso and pienso que la that no violencia basically es much el método closer, correcto towards human spirit. This is, I y es algo mucho más compatible con el espíritu humano. El Dalai Lama vive en el exilio, como he dicho hace un momento, hace más de 30 años, y uno se pregunta por qué no regresa a su país, por qué no vuelve. Quizá el peligro, evidentemente, de que lo maten está ahí, y esa sería la pregunta. Why don't you go back to your country? Maybe is there any danger for your life, any danger of being killed, Your Holiness? although the Chinese government, you see, extended the invitation Aunque el to me, gobierno this is chino last now almost 10 years. me haya estado invitando estos últimos 10 However, años, you see, the problem of Tibet, el problema del not just you Tíbet see, about my, no es cuestión my future, de or mi futuro concern, but ni main de thing is mi the 6 situación. million Tibetan people El problema and es their el right to problema their de culture. 6 millones main de thing. tibetanos y la So cultura for de that, ellos, sus derechos. if I remain outside in a free country Parece ser que si then you yo see, I can permanezco serve fuera better del Tíbet, en un país to my libre, people. puedo That's serles why you más see, I útil received a mi verbal pueblo. as well as written message Y yo he from recibido occupied mensajes land, occupied Tibet, orales, por escrito, expressed, que me although they are llegan very much del eager Tíbet. to see me Las as personas early me as dicen que a possible. pesar de Under tener present muchísimas circumstances, ganas should de return. volver a verme, They say like that. por el momento más vale And no you know, volver a Tíbet. I don't know, you see, the danger for life, that I can't say. Por lo que se refiere al But, it peligro, is quite certain. If I si mi vida return, está en peligro, no lo sé. Pero you see, under present circumstances, si I think yo there is, volviera you see, ahora, I think las two choices. circunstancias, siendo lo Either que son, dos something like, you posibilidades see, se house presentan. arrest, O or estaría yo complete como en puppet. asignación a So domicilio that both I o don't want. de títere. Y francamente no me apetece ni una ni otra opción. Le decía que le entendía perfectamente. El Dalai Lama, hemos dicho también, es una autoridad espiritual, lo explicaba Fernando Sánchez Dragó hace un momento, pero también política, y él ha dicho que hacía pocos días el Dalai Lama se había expresado en el sentido de que quizá preferiría abandonar esta responsabilidad política. You are spiritual and as well as a political authority. Would you prefer not to have political responsibility, Your Holiness? Would you prefer? Yes, my nature, of course. If I have, you see,
Sí, the es opportunity mi to choose, naturaleza. then Sí, spiritual, pudiera escoger entre las dos, preferiría there's no doubt. lo espiritual. No hay duda. Está claro. Y si usted volviera al Tíbet, ¿qué régimen le gustaría para su país? If you were to return to your country, to Tibet, as the leader, what regime would you like for your country? That point I already made clear. Democracy or Yes, I a mean, kind of democracy? yes, I made Es already algo que clear ya he that dejado muy claro in future Tibet, of course, you see, en varias ocasiones. should En be el Tíbet futuro, democratic has a government. And actually, you see, democratic practice el gobierno already, habría you que see, ser in India, democrático. last 31 years, Y ya you see, en India, according to present desde circumstances, you see, hace we, 31 años, implementing as much as we can, you see, the lo democratic más posible idea, democratic aplicamos system. el In sistema y los future, ideales so that's democráticos why, you see, in en el gobierno en 1963, exilio. I made En draft constitution for future of 1963 Tibet, which is formulé based on un democratic principles. borrador de constitución basado Now you see, en principios in future, I democráticos. already made clear that I will not have Ya he any dicho you see, position in the government. muy claramente I que no prefer, quiero you see, I remain like Mahatma Gandhi, you see, done. actuar en el While, you see, gobierno futuro del Tíbet, freedom struggle going como on, hizo el Mahatma because of Gandhi these circumstances, you see, I have to you al see, carry this terminar su lucha responsibility. por la When libertad. we achieve our right, Cuando then, logremos I want to be nuestros- an ordinary citizen, nuestra libertad, ordinary cuando Buddhist monk. se As a monk. respeten nuestros Como- derechos, quisiera ser un monje budista. Como un monje. Ya ven que yo me paro un poquito para que ustedes puedan terminar de oír la traducción de Tina, la chica que está traduciendo al Dalai Lama, que va siempre con él. Dalai Lama en castellano quiere decir océano de sabiduría, ¿no les parece precioso? El Dalai Lama, la pregunta sería, ¿es usted depositario de saberes que nadie más que usted conoce? Siempre se ríe cuando yo le hablo en español, se ríe. Why do you laugh, Your Holiness, when you listen to me speaking in Spanish? Why? Strange language. A strange Idioma language. raro. Strange language, imagínense el tibetano como debe ser. Bueno, yo le estoy diciendo, have you got knowledge? Have you got wisdom that no one else have? You have knowledge that no one else have. No, I don't think. No pienso que no. Really? I don't think. No pienso. Yeah, same. Somos Same human iguales. being. We have same Somos human brain, seres humanos, same human heart. usted y yo. The only thing is Tenemos un whether cerebro we, humano y un you see, corazón humano. make La única attempt or diferencia not. es So in my case, lo que, I think lo que as a atentamos, lo Buddhist que monk, tratamos de hacer. you see, Yo we, como monje budista let's say, we trained, I mean, we practice certain, how to say, practico mental training cierto technique. In Buddhism, cierto there are certain adiestramiento techniques to mental improve que one's own practicamos como mental monjes capacity para or mental mejorar nuestra sharpness or alertness. capacidad, nuestra capacidad de sometimes it seems atención, it works. estado de alerta y quizás funcione Otherwise, it's efectivamente, basically it's the same. pero fundamentalmente somos iguales. And how do you, ¿cómo lo consiguen ese control mental? How do you achieve that mental control? It's very hard, es muy complicado. Yes, difficult. Sí, es difícil. And Very- painful, Your Holiness? Even painful? No, no, Incluso doloroso? doloroso no. So we need, you see, determination Se necesita and, you see, constant effort. determinación y un Of course, esfuerzo Buddhist is a practice. continuo. Yeah, you see, La práctica first, you see, we need budista sort of, you see, a lot of preparation requiere for develop that kind of motivation, that una kind of preparación para determination. desarrollar la motivación y la once you determinación. see you prepare these things, Cuando existen la mentally motivación y la prepared, then, determinación al nivel things mental, become not so difficult. lo demás ya no es tan difícil. Usted dice en sus memorias que la reencarnación le permite tener un amor universal por todo aquello que es vivo, que es un ser vivo. ¿Siente de forma especial el deterioro del planeta? Y en ese sentido, la pregunta es, ¿se puede decir que son ustedes los budistas, ecologistas por religión? You said in your memoirs that reincarnation gives you the opportunity to love every living thing. Every living thing. Do you feel especially affected by the deterioration of the planet? And in fact, can it be said that you are ecologist by religion? Ecologist by Ecologist by religion. relation. Sí, your religion
is very near to ecology. So you are the first ecologist. I think being as a Buddhist, Pienso, como and also budista I think as a Tibetan, y también como tibetano, is our tradition. I think we, how to say, I think generally as a nuestra Tibetan really is tradición peace-loving nature en el Tíbet, and quite a gentle nature, país generally speaking. de It does not mean all personas Tibetans amantes something de la is Of course, libertad of y course. apacibles. Claro, no quiere decir todo el mundo, You see, pero una our mayoría. attitude, you see, the, how to say, the peace, not only with fellow human being, Nuestra but also actitud the peace with suele ser de animals, paz, and including no solo con los insects, demás and humanos, also pero you see también peace con los with animales nature. y también los So that's our insectos y también la naturaleza. Then, of Esta es course, nuestra as a tradición, Buddhist, nuestro modo tradicional de ser. I think another factor Además, como is budista, since we respect existe the otro animal's elemento. right. Puesto So que you see, respetamos many, los the derechos de los forest or, animales, natural, these things, is muchas actually, you see, like you say, home of áreas their, how to say, de bosque, these- de these selva, animals. So you see, son we have to las- respect, you see, son el how to say, dominio their home. de los Claro. animales y And hemos de after all, respetar los derechos de ellos We human en being, I think, product su of propia nature. casa. So we have Somos to, todos los productos we de la have to adopt, naturaleza. you see, good relation or Hemos balanced relation with nature. de tener una relación equilibrada con la naturaleza. Vamos a hacer un alto en el camino para la publicidad. Inmediatamente después vamos a hablar de esas extraordinarias pruebas que demuestran la reencarnación de un ser humano en otro, porque el Dalai Lama, es decir, el anterior Dalai Lama, se reencarnó en él y él tuvo que pasar, como seguramente muchos de ustedes recordarán, pruebas parecidas, muy parecidas a las que ha pasado ese niño español, Osel, ese niño de 5 años de las Alpujarras, en el que se ha reencarnado otro importante lama. Pero todo esto será inmediatamente después de la publicidad.
Les había dicho justo antes de la publicidad que íbamos a hablar de las pruebas, difíciles pruebas que tienen que pasar esas personas que tienen que demostrar que han sido, o sea, que se ha reencarnado en ellos alguien, ¿no? Can you remember, Your Holiness, can you remember the test you had to pass to be accepted as the reincarnation of the former Dalai Lama? Can you remember? Yes, Sí, some of them. me Can you acuerdo tell de me algunas. some of them? Like you see, choosing Por ejemplo, some, you see, among some article. escoger which you see, entre some article actually is belong to third Dalai varios Lama, artículos but then other los article que which sí actually pertenecían al Dalai Lama anterior. is more, how to say, more smart. Like you see, rosary. Por ejemplo, One rosary el belong to rosario. the third Dalai Uno Lama. había Another few pertenecido rosaries, al not that one. 13º Dalai Lama. More Estaba con attractive. otros So you see, que mix no le it, habían put in pertenecido, front of pero me, que eran then I más choose the right one. atractivos, más And also some llamativos, stick. por ejemplo. Y then también there una is- cuestión de So you say, I bastones de, demonstrated as a, you see, these my own, how to say, the old belonging. para andar que tenía el Dalai Lama anterior y Then also, yo escogí los que habían pertenecido al the anterior. search party reached Y también my place. cuando So I recognized los que those persons. habían salido a And buscar actually la I reencarnación called their llegaron a mi casa, los reconocí. brother. Les And my hablé mother told me, y mi madre me ha dicho when they, I mean, to the search party member, you see, que I actually just spoke yo me through adelanté Hausa dialect, a los miembros which not speak. de este grupo y les hablé en el dialecto del no. Lhasa, que era desconocido en la región So that kind donde yo nací. Cosas por el estilo. How old were you? ¿Qué edad tenía when all this happened? At that time, about 3 years old. 3 Yo years old. tendría 3 años. Para muchos españoles estoy segura de que es bastante incomprensible que lo que ha ocurrido en las Alpujarras, ¿no? Que un lama que murió en California, además, en el año 83, se haya reencarnado en un niño español. For many Spanish people, I'm afraid, Your Holiness, it's difficult to understand that a lama who died in California has been reincarnated in a Spanish child. Can you explain this to us? As Buddhism, you say, accept the theory of rebirth. El budismo acepta la teoría You see, de la those reencarnación. persons who have De ahí, higher sort of las personas que spiritual experience, tienen then you see they have una power experiencia espiritual desarrollada, when- digamos, when tienen el they- poder how to say, de they born. decidir a dónde van So on a that renacer. basis, you see, in Tibetan tradition, you see, there is En la tradición tibetana a recognition, existe previous, how to say, the religious person sort of. el concepto de buscar la So reencarnación now in de Tibet, un maestro espiritual I que ha think generally muerto. see a few thousands Pienso que en as Tíbet reincarnation. había unos in India, miles Among de refugee lamas community, a reencarnados. few hundred. Ahora, So vessel, en la one of comunidad tibetana exilada, Then, habrá of course, un the- centenar. the previous Y lamas, Osel the es disciple, uno de esos. you see, they very much Los eager, you see, discípulos to del find maestro anterior their lama's reincarnation. tenían muchas ganas de So encontrar they la themselves, you see, reencarnación carry some del extent maestro and fallecido investigation. y Then ellos finally, you see, buscaron they asked me, dónde podía haber nacido y you see, hicieron varios my tests observation or y my por fin me preguntaron lo que yo pensaba y si yo había then it también seems investigado la quite okay. cuestión y me pareció que sí, que era él. They decided as a Y entonces se reconoció que previous lama. ese niño era la reencarnación del lama anterior, del maestro anterior de ellos. Usted entiende que sea difícil para nosotros entenderlo, ¿no? Do you understand? It's very hard for us to understand. Do you understand? Oh yes, of course. Sí, cómo no. It's quite complicated. Es algo And complicado. it need a lot of explanation. Es necesario explicarlo mucho. They mainly, you see, I think, deal with the continuation of Lo consciousness. principal It's basically, is we believe there's estriba matters en and la consciousness. continuidad del espíritu. Para nosotros la materia y el espíritu Have son their dos own cosas previous distintas. continuation. Ambas So tienen without the un matter, continuum cannot produce anterior. mind. Mind De la cannot materia produce matter. no puede surgir These la two mente, things ni separate. de la mente la materia. Son dos So continuos. therefore, the mind also, separados. you see, must have previous Por eso, continuation. para una mente that's the hace falta un continuo de esa mente anterior para que exista una mente. Idea. On Es that esa la basis, idea you see, de we base. believe the Y es continuation of mind.
Así que then you creemos see we accept en una continuidad de la mente y es esto lo que nos hace aceptar la reencarnación. Estamos viviendo en un mundo en que la práctica espiritual está renaciendo para algunos y para otros decayendo. ¿Y por qué cree que es útil la oración, Su Santidad? Why do you think it's useful, important to pray? The spiritual practice. Why? spiritual practice, I think, for the Buddhist, La práctica espiritual para un budista, la oración, la práctica, de las dos, pienso que la práctica es más útil. La oración es útil también, pero tiene sus límites. Me parece que la práctica en la vida diaria es eso lo importante. El propósito de practicar es de mejorarse a sí mismo. Nosotros, seres humanos, tenemos mentes o pensamientos muy variados, algunos muy útiles. Y esos pensamientos son los que nos atraen la paz, la estabilidad, la tranquilidad, mientras que otros nos hacen sentirnos frustrados o deprimidos. Pienso que es útil, válido, reconocer cuáles son los pensamientos en cada categoría, cuáles son los negativos, cuáles son los positivos. Y entonces tratar de aumentar o desarrollar los positivos y limitar, debilitar los pensamientos negativos. En budismo, la idea básica es de alcanzar el nirvana o la liberación. ¿Qué es el nirvana? Es el estado de una mente que ha purificado todos estos estados mentales negativos. Esa es una mente de nirvana y es el propósito de los budistas. Serían mis dos últimas preguntas. Two last questions, Your Holiness. Compasión es una palabra que ustedes utilizan mucho. Kindness is a very important word for you, isn't it? Yes. Sí, es así. Yo pienso que es la mejor cualidad humana, la más valiosa, a mi parecer. El afecto, el amor humano, la compasión. No solo los humanos, incluso los animales. ¿Qué necesitan para sobrevivir? Necesitan el afecto, el amor. En nuestra experiencia diaria vemos que el amor y la compasión nos atraen la amistad, los amigos verdaderos. El amor y el afecto hacen que las personas nos sonrían y nos traen la felicidad interior, la alegría, la felicidad y también la fuerza interior. Si una persona es abierta, tiene una actitud sincera, entonces, aunque surjan problemas, pues no importa. Nuestra actitud es lo importante, lo crucial. Si nuestro estado mental es positivo, aunque el entorno sea hostil, no nos molesta mucho. No molesta nuestra paz interna. Si nuestra actitud mental es negativa, aunque esté rodeado por los mejores amigos, la mayor comodidad no tendrá paz mental. Yo pienso que el factor más poderoso es ese. Yo iba a preguntarle al final algo que ya está contestado por él, por lo tanto lo dejaremos, que era cuando Buda, que Buda quiere decir, en español la palabra Buda quiere decir el iluminado, se preguntaba qué ha de hacer el hombre para ser feliz. Me parece que está bastante explicado por lo que acaba de decir Su Santidad.
I was asking you about the opinion. When Buddha used to ask himself, what must men do to be happy? But you have just explained what to do to be happy. So it's just said for you. So thank you very much, Your Holiness, for having been in our program, for coming. Thank you really so much. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, por haber estado en nuestro programa. Yo sé que esta es la manera de dar las gracias de ellos, así que thank you very much. Thank you. Vamos a pasar después de esta entrevista a nuestra música. Nuestra música esta noche viene en las voces de María del Mar Bonet y de Lluís Llach, que van a cantar para todos ustedes en catalán una canción muy bonita que se llama Dona'm sa mà. El vidre de pluja plora, també plora el roser, l'arbre fruiter també plora, i jo de plorar no en sé. Dona'm sa mà, mira que freda està. Dona'm sa mà, freda de m'estimar. Vos cançó mirant matar, matau-me sols si em mireu, que m'estim més que mateu, que viure si no en mirar. Dona'm sa mà, mira que freda està. Dona'm sa mà, freda de m'estimar. Jo mateixa no m'entenc, ni em pot entendre ningú. Dius que no vull fer, sempre morir-me per tu. Dona'm sa mà, mira que freda està. Dona'm sa mà, freda de m'estimar. Amb vent s'endús sa rosat, sa pols, sa terra des camí, també s'endús esperar-les que em vares dir ahir. Dona'm sa mà, mira que freda està. Dona'm sa mà, freda de m'estimar. Dona'm sa mà, mira que freda està. Dona'm sa mà, amor, freda de Qué bonita canción, ¿no les ha parecido bonita? Un segundo, Octavio, un minuto, que ahora mismo vamos.
Les estaba diciendo a los espectadores que es una canción que esperamos volverles a ver porque ese dúo realmente merecía la pena, ¿no? Y les voy a presentar ya a Octavio Paz, que prácticamente, no sé ya qué más decirles. Ya les he dicho antes, a los que hayan cogido el programa desde el principio, que es uno de los más grandes poetas y escritores mexicanos de nuestro siglo, considerado sin género de dudas como eso, y que acaba de llegar a nuestro país para presentar, para presidir y decidir el premio de poesía Loewe, que se entrega en España desde hace 3 años. Les había dicho antes que está prácticamente saltando del avión y le agradecemos mucho porque debe de estar cansado, pero ha querido estar aquí, entre otras cosas porque se ha puesto muy contento cuando ha sabido que el Dalai Lama venía al programa, porque al parecer se conocían, ¿no? Buenas noches, Octavio. Sí, buenas noches. Bueno, sí, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en España y claro, me alegró saber que el Dalai Lama estaba aquí. Lo conocí hace muchos años, primero en la India y después hace menos tuvimos una reunión, un seminario en Houston con una serie de líderes espirituales. Yo no soy espiritual, soy escritor, pero habíamos 2 poetas en ese grupo. Y usted dice que lo conoció en la India. Usted vivió muchos años en la India cuando era diplomático. ¿Qué le quedó de esa visita, de ese paso por Oriente? Porque hay mucha gente que dice que el paso por el Oriente lo cambia a uno. Le cambia incluso las propias maneras de ver la vida. ¿Le ocurrió a usted? Sí, a mí, bueno, en primer lugar me transformó, yo creo profundamente, transformó mi poesía, transformó mi literatura, transformó mi vida personal, íntima también. Yo me casé ahí. Se casó debajo de un árbol del Nim. Sí, ¿Qué es eso? Bueno, es un árbol hermosísimo y que nos casamos ahí un poco para seguir no ningún rito budista, sino más bien un rito mucho más antiguo, natural, ¿no? Ajá. O sea, que le cambió el Oriente. Sí, y me interesó sobre todo la tradición budista. Cuando oí al Dalai Lama, bueno, yo no soy creyente, se lo dije en Houston cuando nos vimos hace muchos años. Por ejemplo, para mí occidental es muy difícil creer en la reencarnación, pensar en la reencarnación, pero creo que eso no importa. Creo que lo que le debemos al budismo es muchísimo. Por ejemplo, esta idea de la armonía con la naturaleza, esta idea de la compasión, pero también otra idea muy importante, la idea del saber. Es una de las pocas creencias que está fundada en el conocimiento. Es decir, empezó el budismo como una crítica de la religión. Esto es lo que es muy importante. Empezó casi como filosofía. Ya. Así empezó Sakyamuni, el Buda, el iluminado. Octavio Paz, ha hablado hace un momento de poesía, ha dicho que incluso Oriente cambió su poesía. ¿La poesía a un poeta le acompaña siempre? En algún libro he leído una frase muy bonita, no sé si es suya o no, que dice: la poesía es como la propia respiración de uno. La poesía, por desgracia, no nos acompaña siempre, porque la poesía son momentos de privilegio. Pero sí creo que todos somos poetas, todo el mundo es poeta, en eso estoy convencido. Lo que pasa es que algunos, por una serie de particularidades, son capaces de pronto de expresar lo que sienten, y eso es la poesía. En ese sentido, la poesía nos abandona a veces, porque no siempre podemos expresar lo que sentimos. Pero esta idea de contacto, de relación profunda con lo que llamaríamos la otra realidad, también en la tradición budista, bueno, esto se da en todos los hombres, en los niños, en las mujeres, en todo el mundo. Y de pronto estas experiencias privilegiadas se concretan, se expresan en poemas. Con una inmensa suerte, porque desde luego usted dice que todos somos poetas, pero si no le importa, menudas diferencias de unos a otros. Bueno, pero hay esto, incluso en los más grandes poetas, lo que quedan son pocos poemas. Siempre es poco, ¿no? Hay casos excepcionales como el de San Juan de la Cruz, que escribió muy poco y que todo lo que hizo, o casi todo lo que hizo, está a la altura. Pero piensa en otros grandes poetas de la lengua española, escribieron tanto y tampoco queda. Octavio Paz, usted ha escrito que Occidente lleva una carrera frenética en busca del poder y de la autodestrucción. ¿Se puede ser tan pesimista, señor Paz? ¿Se puede ser tan pesimista? Es decir, se nos han acabado los proyectos, estamos ya como si hiciésemos al final de un camino. Bueno, yo escribí esto hace algunos años, cuando teníamos enfrente el gran problema del socialismo totalitario que ha desaparecido. Pero sí sigo pensando que ahora justamente que ha desaparecido esa amenaza política, digamos, en que de pronto podemos pensar con mayor calma, con mayor claridad lo que hacemos, bueno, sí me parece que ahora es necesario reintroducir una crítica más profunda en las sociedades liberales. Por ejemplo, en la sociedad del mercado. No es posible que la sociedad viva solamente en el mecanismo circular del mercado.
producir para consumir. Esto es un ciclo realmente animal, no tiene perspectivas, no tiene más allá. Junto a esta, nuestra concepción de la naturaleza como una cosa que podemos explotar y utilizar, también es equivocada y nos está llevando a la muerte. Así que habría que reexaminar. Y en ese sentido yo creo que las grandes tradiciones religiosas, yo no soy religioso, nos sirven como crítica de la sociedad actual. Lo mismo el budismo, pienso en las dos grandes religiones que conozco un poco mejor, el budismo y el cristianismo, los dos grandes, en fin, porque además... No sirven, dice usted, no sirven. No, nos sirven. Ah, nos pueden servir, incluso si no creemos en muchos de sus principios, de sus dogmas, sí nos sirve en cierta actitud crítica frente al poder, frente a nuestra visión de la naturaleza, nuestra visión de los otros, etc. Sí, estamos en un momento en que agotamos el siglo, ¿no? Hablamos de que se termina nuestra era y habría que saber si se vislumbra ya las luces de algo que viene, porque usted está poniendo encima de la mesa precisamente un asunto del que Fernando Sánchez Dragó tiene mucho también que decir, que es el hecho religioso, en esa nueva era, ese acercamiento a la religión de la que hablaba Octavio Paz. Es algo que te ha ocurrido a ti, ¿no? Quiero decir, tú eres, pues no sé, en tu caso es como si dijéramos tú que detestabas, y así lo has escrito, a la Iglesia Católica, has vuelto a la Iglesia Católica, te consideras cristiano, has bautizado a tus hijos, vas a misa. ¿Qué ha sido ese cambio, Fernando? Bueno, en realidad, Mercedes, no ha habido tal cambio. Yo nunca he detestado la Iglesia Católica. Yo me eduqué... Pues lo has escrito, hijo. ¿Me enseñas una frase? Sí, te lo enseñaré. He criticado determinados aspectos del poder temporal de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo siempre he respetado en la Iglesia Católica, por una parte, sus grandes logros en el terreno de la cultura, en el terreno de las artes, en el terreno de la convivencia, y por otra parte y sobre todo el hecho de que gracias a la Iglesia Católica se ha mantenido un mensaje, el de la revelación del cristianismo, que de otro modo se hubiera perdido. Si no hubiera existido la Iglesia Católica, el cristianismo seguramente sería hoy más o menos lo que puede ser para nosotros el mitraísmo, pura arqueología. Gracias a la existencia, con todas las infamias, con todas las crueldades, con todas las equivocaciones que la Iglesia haya podido tener, ese mensaje se ha salvado. Pero en fin, dejemos aparte si yo detestaba o no detestaba la Iglesia Católica. Lo que yo te puedo decir es que en realidad no ha habido tal cambio. Yo he sido siempre una persona religiosa, excepto en el breve lapso que duró mi paso por el Partido Comunista, que fue una aventura juvenil de rebeldía contra el franquismo y que no dejó tiene que ver con mayores huellas en mí, que tiene que ver con el cristianismo también, y simplemente lo que se ha producido en mí es un cambio respecto a mi manera de ser religioso. Yo hasta ahora era, por así decir, religioso rey mago. Yo siempre digo que al portal de Belén acudieron los reyes magos y los pastores, que había dos caras del cristianismo. Una, la caritativa, la social, digamos, la fácil de entender, hecha para el pueblo llano, para los pastores. Y otra, la iniciática, la de los intelectuales, la de los libertarios, la de los transgresores, la de los amantes de la aventura. Entonces yo siempre me inclinaba por esta vía, que es la vía de los grandes místicos. No digo que la haya recorrido hasta el final, pero en fin, he intentado recorrerla. Y de repente, desde hace pocos años, he descubierto, y lo he descubierto en gran parte a través de un libro verdaderamente espeluznante de Unamuno, que se llama Diario Íntimo, y que fue publicado, me parece que en el año 1954, está en circulación. He descubierto eso que se llama la fe del carbonero, pero no querría decir esto de manera peyorativa. He descubierto que al lado del camino de los místicos, al lado de los reyes magos, el otro camino, el directo, el del hombre que tiene sencillamente fe, es un camino tan válido como el otro y a menudo mucho más eficaz y mucho más hermoso. Y he descubierto la solidaridad, y he descubierto la caridad, y he descubierto el placer de dar sin pedir nada a cambio, y he descubierto el placer, que también señala la Bhagavad Gita, que es el texto central del hinduismo, el placer de hacer únicamente aquellas cosas que merece la pena ser hechas por sí mismas y no por sus frutos. Lo contrario de esa economía diabólica de mercado en la que estamos inmersos, como ha señalado Octavio Paz. De ahí que en estos momentos, y fue nada menos que André Malraux, un espíritu aparentemente muy laico, el que lo dijo, se pueda decir que el siglo XXI será religioso o no será. La frase es de Malraux, pero solo la religión en estos momentos creo yo que puede volver a religare, a unir lo que está separado. Y fundamentalmente en este momento me estoy refiriendo al hombre y a la naturaleza. El hombre se ha separado de la naturaleza, no se ha dado cuenta de que él mismo es naturaleza y de que cuando daña la naturaleza se está dañando a sí mismo, y para recuperar esa dimensión ecológica de la existencia hace falta la religión. ¿Estaría de acuerdo Octavio Paz con esa visión? Bueno, no, No, francamente, bueno, me parece un poco categórico. Es categórica, Octavio, pero sí, estamos en televisión y tenemos que aprovechar cada minuto. Bueno, sí, pero yo creo que hay que introducir siempre un poco de ironía y un poco de duda, porque si no vamos a caer. Bueno, podemos ser el elogio de las religiones, pero también podemos ser la crítica de las religiones, porque la religión es lo mejor que ha hecho el hombre, creó
¿Qué es la religión? Pues la religión es San Francisco de Asís, es Cristo, es Buda, pero también, y sí, ya es ahí me estremezco un poco, porque aparece la espada, pero también es los inquisidores, los sacerdotes de Huitzilopochtli, muchas cosas terribles. De modo que tiene dos caras la religión, por una parte. No, yo me refería a la tradición religiosa en otro aspecto, no como creyente. Yo no sé cuál va a ser el porvenir de la religión. Me parece que el hombre es un animal religioso y que siempre va a haber religiones. Pero a lo que me refería es cómo en la tradición budista y en la tradición cristiana hay una serie de elementos vivos que podemos utilizar para hacer la crítica del mundo contemporáneo. Por ejemplo, la fraternidad, la solidaridad, la caridad, la compasión. Ahora, a mí lo que me interesa también de la otra tradición, tanto cristiana como budista, es el otro aspecto, el aspecto de la sabiduría, del saber. Después de todo, el gran budismo es prajna paramita. Y prajna significa saber, sabiduría. Entonces, el gran budismo es cuando prajna se junta, saber, con karuna. Y esto, a mi juicio, es la perfección de la sabiduría. Karuna es compasión, prajna es saber. Y la perfección de la sabiduría, prajna paramita, incluye la compasión, la solidaridad. Esto yo creo que hay que reconquistarlo. En el cristianismo esto se llama comunión. Claro. Comunión con los otros y comunión con lo absoluto, fraternidad. Después de todo, ¿qué es lo que queda vivo del comunismo? Queda algo vivo porque en eso sí representó algo muy noble el comunismo, la idea de fraternidad universal. Y esta idea de fraternidad hay que rescatarla, porque si no, nos vamos realmente al diablo, en el sentido por no decir literal, otra cosa, ¿no? En el sentido literal de la palabra. Sí. Mercedes, es decir, a la nada. Me gustaría hacer una postilla a algo que ha dicho Octavio Paz, o mejor dicho, que no ha dicho, pero que está implícito en sus palabras. Octavio Paz ha mencionado el comunismo, tenía que salir a relucir. Era Carlos Marx quien dijo aquello de que la religión era o es el opio del pueblo. Yo más bien señalaría que el ateísmo es el opio del pueblo. Si el principal problema al que nos enfrentamos en estos momentos es el que ha indicado Octavio Paz, el de la economía de consumo, el de que nos hemos convertido en absolutos consumidores, no vivimos más que para consumir, ¿qué sucede si una persona cree en Dios? ¿Qué sucede si una persona cree en la otra vida, cree en el más allá? Esa persona automáticamente, por lo pronto, deja de interesarse por toda esta parafernalia, por todos estos objetos idiotas que estamos comprando continuamente, porque hay otra vida, porque no merece la pena dedicarse a eso. Y por otra parte se convierte en un insumiso, en un rebelde frente al sistema, en un hombre que ya no acepta las leyes de la economía de consumo. De ahí que exista una especie de conjura de lo que la Escuela de Frankfurt llamaba el discurso de valores dominantes, y debido a esa conjura está oficialmente prohibido, o casi, hablar de Dios y hablar de la vida después de la muerte, cuando hay muchas tesis o hipótesis científicas, incluso no ya místicas, que demuestran que sí hay vida después de la muerte. Pero a nadie, es decir, al gobierno mundial, que son los banqueros, que son los usureros, que son los que creen que el dinero puede producir riqueza, y esto es barbarie, porque lo único que puede producir riqueza es el trabajo, esas personas que son las que verdaderamente manejan como peleles a los políticos, que a su vez nos manejan a nosotros o manejan a los consumidores como peleles, esas personas no pueden tolerar que se envíe a la gente ese mensaje de que Dios existe y de que más allá de la muerte hay vida, porque automáticamente quien cree que más allá de la muerte hay vida deja de ir los sábados por la tarde a unos grandes almacenes para comprarse una tontería. Yo, desde que he adoptado públicamente esta postura a la que tú te has referido antes, Mercedes, todo el mundo que me llama, todo el mundo que me escribe, y son muchos, miles de personas, decenas, casi te diría cientos de miles a veces, me viene a decir más o menos lo mismo. Y voy a utilizar una expresión reciamente castellana, aunque malsonante, que estoy seguro que Octavio Paz, como escritor en lengua española, va a agradecer. Todas estas personas me dicen: señor Sánchez Dragó, olé sus cojones, porque se atreve a decir en público algo que todos pensamos en privado y no nos atrevemos a decir. Y yo me pregunto, ¿por qué no se puede decir en público esto? ¿Por qué los creyentes se avergüenzan de ser creyentes? ¿Por qué quienes rezan por la noche, o quienes van a la iglesia, o quienes creen que hay vida después de la muerte, ya no se atreven a decirlo en voz alta? Bueno, yo creo que no solamente esto, hay otro problema. La sociedad moderna ha eliminado con un optimismo imbécil la idea de la muerte. Es de mal tono hablar de la muerte, de mal gusto hablar de la muerte. No se puede hablar, la muerte se ha escondido. Nos morimos solos en los hospitales. Antes, el moribundo vivía rodeado de su familia. Llegaba el cura, llegaba la familia, vivía en una comunidad. Ahora, los que mueren, mueren solos. Los hemos condenado a la peor soledad, a la soledad frente a la muerte.
Y otro elemento también de envilecimiento de la vida es, por ejemplo, el erotismo, el amor. Bueno, el amor es una cosa muy importante, ha sido el gran mito de Occidente. Es un mito que, por cierto, en Oriente no tiene la fuerza que tiene en Occidente. No hay un Paolo, una Francesca en la tradición oriental. Bueno, sí hay también la novela china y todo eso, pero no tanto, ¿no? Bueno, el amor también ha desaparecido. En lugar de amor tenemos sexualidad. Bueno, la sexualidad está muy bien, no estoy en contra del placer. Ahora ya ni no estoy en siquiera, contra de la Octavio. sexualidad, pero Después se vuelve algo sexualidad. muy aburrido también cuando se convierte simplemente en esto. Bueno, el ocaso, digamos, del amor es el ocaso del alma, el ocaso de la persona. El amor es importante porque en el amor escogemos una sola persona. Y esto es un ejercicio de la libertad y también una especie de combinación entre fatalidad y libertad. Porque aquello que yo escojo para amar, por una parte me siento obligado, como si fuera víctima de un maleficio o de un hechizo, pero también lo acepto libremente. De modo que hay esta combinación de libertad y fatalidad. Y todo esto desaparece en el mundo moderno. Y ahora viene la gran contradicción, que es cuando tú me vas a matar a mí. Porque claro, llevo un rato... Mi religión me lo prohíbe. No, yo te voy a decir lo que pasa. Llevo un rato viendo a la regidora que desesperadamente me va poniendo un cartel que dice publicidad y yo estoy como retrasándolo, porque claro, como estás hablando del desastre del consumo, de que esto nos lleva a tal... Pero las cosas son como son, la televisión funciona, como muy bien sabe Octavio Paz, cómo funciona, y el respeto a la publicidad es importante, porque la publicidad nos da vida, nos da cómo poder seguir, ¿no? Sí, claro. Así que vamos a la publicidad, con toda esta explicación que puede parecer muy contradictoria para Fernando Sánchez Dragó, pero que la vida es así. Y volvemos enseguida.
Ya en la recta final de nuestro programa, cuando quedan 7 minutos, me parece, poco más de 7 minutos, vamos con un último tema. Hemos hablado ya durante la noche varias veces de ecología, de fin de era, de fin de siglo, de comienzo de una nueva era, etc. ¿Qué hemos hecho los hombres con nuestro planeta? ¿Llegaremos a tiempo o llegarán a tiempo los movimientos ecologistas para salvar lo que los hombres en general hemos destrozado, o ya es demasiado tarde y acabaremos un poco o parecidamente a lo que significó el Arca de Noé? ¿Me dejas decir muy brevemente unos cuantos datos y luego Octavio los comenta? La situación, Mercedes, es dramática. Yo me he dedicado, como sabes muy bien, entre otras cosas, para hacer El Mundo por Montera en Televisión Española durante el último año y medio a investigar mucho, he manejado muchos dossiers en torno a estos temas. La situación es verdaderamente catastrófica. Lo de los agujeros de ozono, lo del efecto invernadero, lo del fenómeno de bradisismo, de subida de las aguas a consecuencia precisamente del aumento de la temperatura. Basta decir, por ejemplo, que un solo avión, al calentar motores, consume el mismo oxígeno que producen 70 hectáreas de bosque. Esto, unido a la deforestación, está produciendo un descenso alarmante del oxígeno en la atmósfera. Descenso que en algunos puntos del globo terráqueo es del 7% y en otros llega al 21%. Y algunos científicos, los científicos heterodoxos, los científicos no vendidos al sistema, sostienen que en el año 1993, si la situación sigue así, empezarán a morir por asfixia los seres vivos más débiles y en el 1997 podrían morir por lo mismo los seres humanos. Tanto las previsiones de los ecólogos como las previsiones de los profetas más o menos apocalípticos, todos coinciden en señalar que el fin del mundo se puede producir entre el 1990 y el 2030. Es muy curiosa esta coincidencia. O detenemos ahora mismo la deforestación, o detenemos ahora mismo la industrialización, o detenemos ahora mismo los daños al planeta, o ya no podremos detenerlos nunca. Pero eso no vamos a hacer. No, yo creo que sí se puede hacer. Yo no soy tan pesimista. Sí, la situación es dramática, es terrible, pero yo creo en el hombre. Creo que el hombre, que ha pasado otras crisis, va a pasar esta también. Después de todo, ¿por qué no? Hace poco veía una película del hombre de la prehistoria. Bueno, había muy pocas posibilidades de que la especie humana triunfase frente a las adversidades del mundo primitivo. Y sin embargo, triunfamos. Yo sí creo que podemos, si no, me parece que, bueno, entonces sería la gran catástrofe, porque también sería la gran catástrofe de todas esas religiones. Bueno, vamos a ver. El asunto es que en este momento la Tierra se tiene que defender de los propios hombres. Ahí vamos, ¿no? Ahí va yo. Es decir, yo más que creer en el hombre, yo creo en el hombre, por supuesto, pero creo en el hombre integrado en la armonía del cosmos. El hombre que voluntariamente o no voluntariamente se enajena del cosmos, se desintegra de él, se separa de él, en este hombre yo ya no creo, y ese es el hombre que corta el bacalao en el siglo XX, en el momento en el que nos encontramos. Yo más bien creo en la naturaleza, más bien creo en el cosmos, es decir, más bien creo en esa hipótesis elaborada por muchos científicos procedentes de muy distintas ramas de la ciencia, que se llama la hipótesis Gaia, que recoge el nombre de una diosa griega, la diosa Gea, como se dice en castellano, que era la diosa de la tierra, la diosa de la madre naturaleza en la antigüedad. La hipótesis Gaia viene a decirnos que la Tierra y el conjunto del cosmos funciona como un organismo inteligente, que se defiende frente a las agresiones. Y entonces, Gaia ahora se está defendiendo contra la agresión y naturalmente intenta cargarse, intenta eliminar al ser humano, que es el que agrede. Pero muy bien, eso ocurre, entonces quiere decir que el hombre es un dato en el sistema de la naturaleza. ¿Para qué llamarle Gaia? Pero en fin, es un dato en el sistema de la naturaleza que no es indispensable, que no es necesario. Es decir, que el hombre no es fundamental en el sistema natural. Yo también lo creo. Creo que la naturaleza puede existir sin el hombre. Lo que pasa es que si el hombre no está en el sistema natural, me temo que la naturaleza pierda lo más precioso de ella, que es la conciencia. Yo no sé, es posible que haya conciencia en otras galaxias, que haya cultura en otras galaxias. Eso sí, estoy convencido que hay otros sistemas en los cuales otras humanidades distintas, pero parecidas a la nuestra, no puede ser muy distintas a la nuestra, hayan emprendido una travesía a través de los siglos, hayan hecho una historia quizá menos terrible que la nuestra. Bueno, quizá, pero eso es un problema distinto. Aquí volvemos a lo de la fe volvemos, o la incredulidad. No, bueno, esto no es un problema de creencia. Yo creo que es un problema fe, también de razón. Un problema de razón, perdón, no es un problema de razón. Es muy simple. No. O bien, el hombre es una hipótesis. No, ni siquiera es una hipótesis, es un producto natural que no es indispensable, y lo creo, al funcionamiento de la naturaleza, y entonces el hombre puede desaparecer, pero todo el resto de la naturaleza puede seguir viviendo. Sin embargo, si eso ocurre, el hombre pierde, no el hombre, la naturaleza pierde algo muy importante, pierde la conciencia de ella misma.
pierde saber qué es lo que es ella. No, y eso es no, lo que es fundamental. solamente pierde la conciencia de ella misma o solamente se pierde la conciencia del hombre si se cree que el hombre desaparece al desaparecer de la naturaleza, o por lo menos de esta naturaleza que estamos viviendo. Bueno, si tú crees que el hombre... Si uno cree que el hombre sobrevive más allá, como yo lo creo, entonces esa conciencia está unida al alma y no al cuerpo ni a la naturaleza. Y yo creo que todas las criaturas, desde el insecto a la rata y por supuesto al ser humano, todas las criaturas son indispensables y no lo son. Todas las criaturas, y el propio Papa lo ha señalado hace poco, tienen un alma, un espíritu, un soplo, una chispa divina. Y esas criaturas van a sobrevivir aunque desaparezca la naturaleza. Pero yo te pregunto, Octavio, ¿por qué en un determinado momento desaparecieron los diplodocus, desaparecieron los grandes saurios y desaparecieron además exterminados, al parecer, según las últimas tesis científicas, por un virus? La naturaleza reaccionó contra los seres más poderosos que había en aquel momento y los liquidó porque ponían en peligro el sistema. En primer lugar, no sabemos por qué desaparecieron los grandes saurios. Bueno, pero sí sabemos que desaparecieron. Pero sí sabemos más o menos por qué desaparecieron. Ahora, lo interesante es que si hubieran seguido viendo los grandes saurios, no hubiera pasado nada fundamental en el sistema de la naturaleza, porque ningún gran saurio produjo a Sócrates, ni a Platón, ni a Buda. Esto es lo interesante de los hombres. Bueno, se acabó, ya comprendo que es muy doloroso, Fernando. Entiendo perfectamente, Octavio Paz también, que esta es una discusión que yo podría estarme aquí toda la noche, y es apasionante porque al fin y al cabo nos estamos jugando el planeta. Pero llega nuestra entrevista del siglo que viene. De verdad, gracias por su presencia aquí. Seguiremos esta charla en otro momento, en otro lugar, en otro planeta, en otro sitio. No se me vaya todavía, que quiero estar con usted unos minutos. Vamos a la entrevista del siglo que viene. Hemos estado hablando de la nueva era. Bueno, pues en el año 2007, una mujer que ustedes conocen muy bien va a estar exactamente igual que siempre. En el año 2007, con la misma fuerza y la misma garra. Lola Flores. La faraona, nunca mejor dicho. Estamos ante la pirámide que alberga el recientemente creado Ministerio del Folclore, que tiene al frente a un personaje muy popular, la faraona. Buenas noches, Lola Flores. Buenas noches, España. España. Hay quien dice que eso de ser ministra te viene grande, Lola. A mí no me viene grande nada porque yo soy la Lola de España y porque, modestia aparte, yo soy como de otro planeta, Mercedita. España. ¿Es realmente necesario un Ministerio del Folclore, Lola? Mucho. Con tanta moda extranjera y tanto mercado común, nos estamos angilipollando cosa mala, prenda. Hay que enseñar a los europeos a comer jamoncito serrano y vinito de Jerez para que se orienten del poderío que tenemos aquí en España. España. Se te acusa de tráfico de influencias, ¿Pero Lola. por qué? Porque he colocado a algunos de mi familia en el ministerio. ¿Algunos? ¿A todos? No exageremos. Total, mi Lolita, mi Rosarillo, mi Antoñito, mi Pescailla, y mi yerno el Furiace. Menudo sueldazo debéis de reunir entre todos. Mira, yo me lo gano con el sudor de mi frente y con mi arte. Todo lo he conseguido currando, porque yo curro desde que tenía 11 años, hija. España. O sea, que eres millonaria. En aplauso. Claro que aunque Dios me pone a mano mucho trabajo, también me pone a mano los binguitos y los casinos, corazón. Ya, ¿y tus cuentas con Hacienda, No Lola? pienso hacer ninguna declaración. ¿Ninguna? ¿Y Borrell qué va a decir? Borrell ni mu, a que no, precioso mío. No, señora ministra. Pero, Josep, ¿de qué vas? De Vidal. Y mi Solchaga, tanto pedir impuestos, ahí están. Un puesto de ordenanza. España. Desde el Ministerio del Folclore nos despedimos de ustedes recordándoles que volveremos el martes que viene con... Ya veremos. Buenas noches. La faraona. Genial la faraona, no me digan que no. Muchas gracias, Pero, pues, mira, Octavio si Paz. hubieras Muchas hablado de gracias. conversación, te diría, Muchas gracias que estamos en el aire. Muchas gracias, Fernando Sánchez Dragó. Y a ustedes les cito, como siempre, la semana que viene. No se olviden de que estamos ahí, los martes en directo, el martes que viene. Muchas gracias. Adiós.